Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Católica, está con nosotros. Fernando, bienvenido. ¿Ah? Gracias, Jaime. Gracias por estar aquí. A ver, lo primero es, ya estamos en cuenta regresiva. Así es. Los congresistas reciben credenciales el próximo viernes y tiene que instalarse el Congreso 2 de marzo, 3 de marzo, aproximadamente es lo que han dicho. La primera semana de marzo tendría que ser. ¿Qué es lo inmediato? A ver, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer los congresistas una vez sentados en sus curules? Yo creo que 2 es muy optimista. Yo creo que va a ser un poco más. Entre juntas preparatorias, elección de mesa directiva, luego la instalación de las comisiones, la elección de presidente de las comisiones. Todo esto te da para quizá mediados de marzo. ¿No? Sí. Bueno, y siendo así, entonces lo primero, que es algo que hemos estado abogando además para que sí sea, es modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. Eso es lo urgente. ¿No? Claro, que dice, un año antes no puede haber ninguna modificación. ¿Cuánto sería un año antes? El 11 de abril. O sea, entre marzo y abril ahí nada más, ¿no? No, ese es lo urgente. Y además es un párrafo. Creo que las distintas bancadas están han tomado en cuenta esto. Y lo van a decidir en ese sentido. Esperemos que así sea. Claro. Porque si no, estamos hablando de más. No hay ninguna posibilidad si es que esto no se resuelve, ¿no? Entonces, y darse un plazo suficiente. Por ejemplo, hemos planteado que sea el último día de la inscripción de partidos. Y eso es más o menos según el cronograma en agosto. Con lo que ganas toda una legislatura hasta el 28 de julio, ¿no? Eso ya es bastante. A estar ahorcados con el 11 de abril. Eso ya está. Pero ahí viene el tema que quisiera que se tome en cuenta y también es de preocupación. Porque si bien es cierto, hay muchas ideas, es necesario colocar una agenda legislativa, etcétera, en julio, o sea, ya relativamente cerca, como fecha límite, o sea, puede ser antes, el presidente ya está convocando elecciones del 2021. Qué bárbaro. Pero viene acá el tema, a ver. Jaime, que he tratado también de colocar como un tema de preocupación por lo siguiente. Resulta que hace un año que salió, digamos, por cumplirse el mandato, el jefe de RENIEC. Tenemos un interino. La Junta Nacional ha señalado que en julio máximo va a estar. El jefe de OMPE está suspendido, el señor Adolfo Castillo, por lo que la Junta Nacional de Justicia tiene que iniciar un proceso disciplinario que probablemente termine en la remoción, por lo que se convoca a concurso para el jefe de OMPE, que según también el plan de la Junta Nacional de Justicia debe estar en julio. Pero luego en julio, agosto, septiembre y noviembre se van 4 de los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, quiere decir que en diciembre tendríamos 6 de 7 miembros de los organismos electorales nuevos. Wow. Y entonces, la pregunta es, o más que la pregunta, la invocación es, hay que tener mucho cuidado en la elección y designación de estas altas autoridades, porque van a estar o van a tener en sus manos el proceso electoral del 2021. Eso no es poca cosa, ¿no? Claro, esto ha coincidido en el tiempo, ¿no? Porque los mandatos obviamente se cumplen, pero estoy llamando la atención sobre este tema que me parece, hay que prestarle atención, ¿no? Hay que prestarle atención. Claro, ¿no? Y sí, además, como ha pasado la elección del 2020, a las carreras, improvisando aquí y allá, por lo menos estaban las autoridades que ya venían de atrás, pero ahora con nuevos, Dios mío. El noviembre termina su mandato, sale, y digo nombres en este caso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, ya con un proceso convocado. O sea, ni siquiera aporta. ¿No hay manera de extender su, digamos... Bueno, él podría... ¿Ciencia? No hay caso que yo recuerde que un vocal supremo extiende, me refiero, pero tiene que someterse a una elección de los vocales supremos, ¿no? Pero también sale el representante del Ministerio Público, también sale el representante del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Chanamé, que es el primero que sale. Pero resulta que ¿quién tiene que hacer esta convocatoria y elección? Un colegio de abogados cuya elección de la mesa directiva fue anulada, ¿no? Por un proceso cuestionado, ¿no? Entonces todavía no eligen la Junta Directiva, pero ya tendrían que estar viendo la elección de ese primer miembro del jurado, que es 4 de 5 se van.
4 de 5. Y el jefe de OMPE obviamente tiene que ser elegido a más tardar en julio, y jefe RENIEC también. Claro. Entonces, por eso llamó la atención de esto, porque hay que tener mucho cuidado en la designación o elección de estas altas autoridades. ¿Regresa entonces a la OMPE? ¿Ah? No. Podría ser un buen jefe de la OMPE de nuevo. ¿Ah? Bueno, felizmente tuvimos, creo yo, así lo señalaron externamente, un buen mandato entre el 2000 y 2004, ¿no? Pero bueno. Así son las cosas. Pero bueno, colaboramos con el país en un momento. Interesante la alerta que nos das esta noche. Ojalá que tomen nota quienes tienen que tomar, comenzando por los congresistas, ¿no? Y vamos justamente a la mesa, una mesa muy masculina, ¿no? Sí, totalmente. Pero que en tu columna de ayer dices que podría llegar a ciertos consensos de cara sobre todo a la dichosa agenda que se tiene que trabajar, comenzando por el plazo de la ley electoral, pero inmediatamente allí abocarse ya a las reformas políticas en concreto. Y el presidente dice que tiene disposición de trabajar una agenda común con el Congreso de la República. ¿Ves viable, digamos, la posibilidad de aterrizar reformas concretas en este Congreso? Es posible si es que en realidad observan... por un lado, que la reforma está en curso, y esto quiere decir aquellas 12 proyectos de ley, algunos convertidos en ley, que se presentó al Ejecutivo y a su vez está presentó al Congreso. En otras palabras, no es que hay que producir nuevos proyectos de ley, ya hay estos proyectos de ley, y hay una ruta. La ruta justamente lo señalamos el comunicado de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que sacamos un comunicado hace más o menos 2 semanas, donde decíamos, bueno, hay 4 leyes ya promulgadas y publicadas, sí, que no tuvieron efecto en esta elección, pero van a tener en el 2016. Pero allí señalamos nosotros, tiene que haber cambios puntuales, pero muy específicos, no discutir nuevamente toda la ley, ¿no? Sí, porque no hay tiempo tampoco. Por un lado porque no hay tiempo, y por otro lado porque ni siquiera, recién va a entrar en vigencia, ¿no? Y ahí está, digamos, la carne de la reforma. Pero ¿qué había que hacer? Por ejemplo, en relación a las primarias había que eliminar la disposición transitoria, porque ese es el problema. Está bien el texto de la ley, pero la disposición transitoria era desnaturalizada. Decía, por ejemplo, los partidos inscritos hasta ese momento, 24, inscritos en ese momento, tienen unas elecciones internas primero. ¿Qué cosas son las internas? Las elecciones que siempre han tenido los partidos hasta ahora, de este tipo. Entonces se eligen no del tipo que sugería la reforma. No. Entonces previo. ¿Pero qué hacían? Van a elegir a sus representantes. Esos representantes van a las primarias, pero ya está elegido. Entonces la gente no tendría que seleccionar, sino ratificar o no. Pero decían, los partidos nuevos que se inscriben, que podrían ser 2, 3 o 4, sí pasan directamente por las primarias. Con lo cual se hace una confusión enorme, con además el agravante que la gente iría a votar para no decidir. Por eso, entonces, primarias, esto es grave. ¿Sí esto o no? ¿Todo completo o no mixto? No mixto. Mixto sería terrible, pero primaria sí. Y ahí viene la preocupación que creo que está tomando un cuerpo mayor, porque estamos escuchando a algunos congresistas que dicen no primarias. Oye, esto ya es ley, esto ha costado. Y además... Claro, no se puede desandar. Pero lo único es lo que dices tú, la discusión transitoria. Pero además, si es que comienzan a discutir ya el cuerpo de la ley y dicen, sacamos acá el otro, etcétera, vamos a entrar en un no resolver el problema, pero además quiebran la columna vertebral de la reforma, si es que no aprueban tal cual, y no se va a las primarias, ¿no? Pero además, lastimosamente, y esperemos que esto cambie, sobre apreciaciones, Jaime, afirmaciones, que de hecho es notorio que no ha leído la ley. Y hay muchos prejuicios que ya discutimos, ya resolvimos en el Parlamento anterior. Claro. ¿No? Pero que a mí me parece sumamente peligroso esto, y esperemos que evidentemente no deje de ser un simple susto. Claro. Un simple susto. Ahora, pasa también el hecho de que llegan muchos con su agenda en la alforja, pues entonces están proponiendo, por ejemplo, fusilamientos, penas de muerte y cosas que parecen retrotraernos pues a 50 años, 60 años atrás. Ese ruido
que además, bueno, es lo que la gente ha elegido, ¿no? Ha elegido a UPP, ha elegido a Urresti, ¿no? Y bueno, el FREPAP, que de alguna forma han sido la sorpresa de esta elección. Permite conseguir, o mejor dicho, permite no conseguir o hacer más difícil aún, después de todas las complejidades que has mencionado, acá te pongo más. Sí. ¿Cómo ves, digamos, este escenario? Tú lo has dicho muy bien, Jaime, pero esto es como producto también de la naturaleza del sistema electoral, que en el caso nuestro era lo del voto preferencial. ¿Qué quiero decir con esto? Tú sabes que en cada partido, y acá lo hemos también conversado, cada uno hacía su propia campaña con sus propias agendas, etcétera, ¿no? Prometían de todo. Sí. Una vez elegidos, se juntan por primera vez en muchos casos porque la gran mayoría son invitados. Y luego, efectivamente, cada uno tiene agenda propia. Bueno, tienen que hacer una agenda ya de bancada. Y ahí van a salir algunas cosas. Ya se propone una agenda de bancada, pero son 9. Pero son 9 agendas distintas. Ahora tratar de conciliar, claro, ya lo han hecho 4 partidos bajo el acuerdo de gobernabilidad, donde han señalado algunos puntos que son además campos, no hay precisiones, son campos, ¿no? Reforma política, ¿no? Ramos, reforma judicial, ¿no? Tú que pueden revisar de nuevo el texto y vamos para atrás. Así es, eso, ¿no? Podría haber contrarreforma. Podría haber contrarreforma. Sí. ¿La ves? O sea, digamos, está allí. Yo creo que ahora estamos en camino a la reforma, pero que si se sigue, digamos, levantando cosas que apunten a revisar todo y colocas esto como la negociación con otras agendas, vamos perdidos, vamos perdidos. Ahora, ¿crees que este Congreso debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional? Creo que tienen que elegirlo, ¿no? Tienen que elegirlo. Esto ya ha sido hasta manoseado, ¿no? Tienen que elegirlo. Ahora, siempre es un problema cuando, como tú lo has advertido, agendas distintas y si la elección de los miembros del Tribunal Constitucional forman parte de la negociación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Me das 1, me das 2, yo a cambio voto por ti sobre esto, el otro le da al otro. ¿El proyecto del Ejecutivo? ¿Ah? Quedó el proyecto del Ejecutivo el 30 de septiembre. Sí. ¿No? Pero me refiero la elección ya individual de cada uno de ellos. Sí. Porque finalmente ya vamos a elegir a los 6 por primera vez, pero ya vienen los nombres, ¿no? ¿Quiénes van a ser esos candidatos? ¿Cuáles características y perfiles tienen? Pero digo, si forman parte de una negociación, vale decir, oye, a mí me corresponde en todo apoyar a este candidato, sí, pero tú luego me apoyas en esta otra ley, y el otro también. Entonces, en la mesa son 9. Entonces, mientras más número, más complicado llegar a acuerdos. O si no, pues pedacitos, ¿no? Y allí con pedacitos la cosa nunca llega a componer algo más o menos importante. Espero que equivocarme. Pero ese es el problema que yo veo en la elección de los miembros del tribunal. En medio, en donde todos van a llevar su propia agenda, ¿no? Claro. Ahora, abriendo un poco la toma, mirando el bosque, ¿cómo ves estos meses que vienen? Porque no sé si decir que se pone interesante, de hecho no va a estar aburrido. No, interesante siempre es. ¿No? Sí, interesante siempre va a ser. Por eso tienes acá interesante también. Porque atrae el interés, claro, pero no necesariamente porque evolucionemos, seamos francos. Claro. Entonces, ¿cómo ves tú la dinámica, en primer término, presidente o ejecutivo Congreso, la posibilidad de darle o otorgarle o no la confianza a Vicente Ceballos, al gabinete? Y a partir de allí, ¿cómo planteas tú o cómo miras, observas, vislumbras, sin futurología, simplemente con los hechos en la mesa, el manejo del país? Sí. Mira, estuvo tan construido como una relación de bloqueo la vez pasada que casi hay que hacer muy poco para superar lo de la vez pasada. Quiero decir que no hay que ser muy obstruccionista, simplemente allí ya las cosas es distinta. Pero yo creo, sin embargo, que evidentemente esto va a ser una relación más fluida con, sin embargo, la siguiente advertencia. No creo que las bancadas van a prestarse a ser bancadas oficialistas, por varias razones. Porque creo que muchos de los congresistas electos
quieren hacer cosas, en distintos sentidos, pero quieren hacer cosas, ¿no? Sí. Tienen muy poco tiempo, ya saben, pero quieren hacer cosas. Y lo segundo, porque tampoco les conviene políticamente. Es decir, vas a tener un gobierno en donde la aprobación va a estar muy en función de los resultados de sus políticas. Y estamos viendo que acá hay problemas. Entonces, no creo que ninguna bancada quiera aparecer como gobernista. Gobernista en este caso, ¿no? Yeah. En este caso, gobernista, ¿no? La relación va a ser, más fluida, pero además, ¿sabes qué? Quiero advertir lo siguiente. Estamos tan acostumbrados en los últimos 3 años a la confrontación fuerte, que creemos que si es que no hay confrontación, no hay fiscalización. Pero si tú vas un poquito atrás, ese gobierno de Humala, García, Toledo, los gobiernos no tenían mayoría y era, por un lado, había un cierto control de parte de una mayoría construida alrededor del gobierno, pero igual se fiscalizaba. Claro. Igual se fiscalizaba, ¿no? Entonces, el que no sea de la naturaleza tan encontrada como el Parlamento anterior, no quiere decir que no se fiscalice. Ahora, esto... Perdón, termino, disculpa, sí, a ver. la parte última de tu pregunta. Y la presentación entonces de Vicente Ceballos ante el nuevo Congreso creo que no va a tener ningún problema y le van a dar un voto de confianza, que en una primera oportunidad será una suerte de voto de investidura, ¿no? Un voto de confianza. No se van a jugar el Parlamento a negárselo, ¿no? De ninguna manera. No, y está también, nos hemos olvidado de los decretos de urgencia. Que ese ya es un paquete fuerte. Claro. No, es reforma, es obviamente algunos otros proyectos de ley, Tribunal Constitucional y los decretos de urgencia. Claro. Esos son, los 4 ámbitos, ¿no? Pero ahí vienen pues las agenditas. Sí, claro. ¿No? Sin todo duda. eso. Te decía que todo esto en un contexto, yo no sé, la elección congresal ha dejado algunas preocupaciones, o por lo menos algunas inquietudes, por usar un término amable. La sombra de Antauro Humala, ¿cómo ves tú que pueda ir aclarándose o no, mostrándose o no en el camino de, como bien dices, se va a convocar elecciones ya en julio? Como máximo julio. Por eso, pues. Como máximo. Entonces, ¿cómo observas tú este escenario si es que de extremos? Vamos a asumir un escenario hipotético. Si el 26 de enero pasado hubiera habido elección general con presidencial, esta no hubiera sido la composición del Parlamento. Varias de las bancadas que ahora tienen incluso presencia, de repente hubieran desaparecido, si no hubieran tenido un candidato potente. Con lo que quiero decir, mirando 2021, muchas de estas bancadas, si no tienen, repito, un candidato potente, importante, que arrastre, podrían hasta desaparecer. En el caso, en el caso de UPP, no sabemos también si van a terminar aliados el grupo, que es dueño del partido, de José Vega, versus la gente de Antauro Humala, no lo sabemos. Y si es que llegan juntos, claro, Antauro Humala va a ser el candidato presidencial y van a hacer, creo, exactamente lo mismo. Lo van a escribir, lo van a decir que es improcedente y van a intentar jalar votos. Pero yo creo que le va a salir de la misma manera, dentro de ese contexto exitoso, ¿no? Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y además politólogo de la Católica con nosotros. Fernando, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Y así terminamos esta semana. Vaya que ha estado muy intensa. Hemos cambiado de horario, como usted nos está viendo en este momento. Si nos está viendo en la plataforma de televisión, ya sabe que nuestro horario es a las 7 de la noche en el prime time de RPP Televisión, y el programa, si no alcanzó, a las 11 de la noche, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta el lunes.